Esta clase sobre el tema de osteoartrosis corresponde a lo que en general nosotros llamamos artrosis y en los países de habla inglesa se llama a veces osteoartritis. Es posible que ninguno de ustedes se imaginara la importancia que tiene este tema desde los puntos de vista que señala este diapositivo. La artrosis es el primer problema de salud reportado por los adultos en Chile. Y no se trata, como ustedes ven ahí, tan solo de un problema osteoarticular, sino que la artrosis sintomática está asociada a un incremento significativo de la mortalidad global, de la enfermedad coronaria, del infarto miocardio. Tratándose de una enfermedad que quizá en los años 60 o en torno a esas épocas se consideraba como una afección mayormente de desgaste mecánico osteoarticular, no parecía por largo tiempo tener mayor interés. Si ustedes observan la evolución de las publicaciones anuales sobre este tema desde esa fecha hasta ahora, desde alrededor de 100 hasta más de 4.000, o sea, un 3.500% de aumento, es fácil darse cuenta que la solución a este problema se ha convertido en una prioridad en las ciencias clínicas y biomédicas. Desde el punto de vista de la reumatología, podríamos decir, no estamos ni tan siquiera en la artrosis cercano a lo que estábamos en los años 80 con la artritis reumatoide, con el uso del metotrexato. No tenemos, como ustedes van a ver hacia el final de esta clase, realmente tratamientos con efecto muy significativo. El impacto es muy, muy alto. Es la enfermedad articular más frecuente en el mundo. Y yo acabo de buscar los datos respecto de licencias médicas en Chile. Después de las licencias de causa respiratoria, las licencias por enfermedades osteoarticulares son 17,5% del total. Casi 2 millones de días de licencia el año 2010. Y lo que se llaman los DALIs, o sea, los años de vida perdidos por invalidez, son muy altos. En Estados Unidos las enfermedades musculoesqueléticas son la primera causa. Y en Chile me parece que esa estadística que tengo ahí es un poquitito anticuada, no la encontré en el mismo formato, pero sí sabemos que es lo suficientemente alto para haber ingresado tanto la artrosis de rodilla como la de cadera al auge. Y eso ha permitido hacer estadísticas más completas como las que ustedes pueden ver aquí. Esto es un estudio bastante reciente que pone el costo en el EGI y los años perdidos por invalidez, esos DALI de los que hablé recién, en el eje X. Y pueden ver por de pronto que las entidades con mayor costo, ambas con alrededor de 30% del costo total, son el lumbago y la artrosis de rodilla. Están separados en el eje X porque el lumbago se asocia a mucha mayor invalidez, probablemente porque no tenemos todavía prótesis de columna y sí tenemos prótesis de rodilla. Este gasto conforma el 0,41 del PIB. Yo le pregunté en el día de ayer, pensando en esta clase, a un ingeniero comercial si me podía dar algún referente. Me dijo, mira, no sé, tendría que hacer los cálculos, pero 0,4% del PIB es mucha plata. Y en Estados Unidos la situación es parecida. 1 de cada 7 personas adultas tiene artrosis y el costo
promedio por persona año son más de $2.000. Esta es una condición entonces muy frecuente, muy invalidante, muy pesada para los sistemas de salud. Ese es como un primer dato muy importante. En los próximos quizás 45 minutos o similar, vamos a ir revisando estos distintos puntos que indico en esta diapositiva, terminando al hablar de tratamiento, sobre todo en algunos de los principios en la toma de decisiones terapéuticas sobre los cuales en el último tiempo ha habido aparición de información nueva y también casi todas las sociedades científicas importantes del mundo clínico relacionado con la artrosis han emitido sus recomendaciones y sus análisis de medicina basada en evidencia. Entonces, esta es una definición antigua del Colegio Americano de Reumatología que todavía mantiene inalterada, que indica que un grupo muy heterogéneo de condiciones, unas más metabólicas, unas más mecánicas, otras más genéticas, conducen entonces a síntomas y signos articulares que se asocian fundamentalmente a un defecto de la integridad del cartílago articular inicialmente, pero que se desencadena todo un proceso como de remodelación articular, podríamos decir que tiene un cierto paralelismo con el fracaso de otros órganos o sistemas, en cierto modo como si se quiere comparar como sería una insuficiencia cardíaca. Esta es una insuficiencia articular que compromete todos los componentes articulares, no solo el cartílago, sino el hueso subcondral, los ligamentos, la cápsula, la membrana sinovial, etc. Una enfermedad bastante más compleja que el simple desgaste mecánico del cartílago. Aquí están las cifras de incidencia de artrosis sintomática. Tomen nota que las escalas del EGI son distintas, en cierto modo ocultando la realidad de que en mujeres es bastante más alta la incidencia de artrosis prácticamente en todos los sitios comprometidos. Pone de relieve que desde el punto de vista sintomático la rodilla es lo más importante, la cadera tiene una frecuencia más o menos parecida con las manos, pero evidentemente que la artrosis de cadera es más invalidante. Y si uno expresa esto en incidencia por 100.000 personas al año, aquí están las cifras abajo para rodilla, mano, cadera. Son ciertamente menos importantes que lo que es la hipertensión o la diabetes, pero si ustedes se van, por ejemplo, a la sexta o séptima década de la vida, pueden ver en mujeres que estamos al nivel de 1.100 casos por persona al año, ¿no? Algo que se mueve cercano a estos niveles también. Aquí está la prevalencia en el tiempo puntual según la edad y los sitios comprometidos. Destaco, como pongo en el texto ahí, la alta probabilidad que tiene una persona de 50 años, hombre o mujer, un poquito mayor en este último caso, de requerir una prótesis de cadera o de rodilla, que va entre más o menos 7 y 11 o 12%. Y el gasto en prótesis articular es uno de los costos crecientes en los países desarrollados respecto de artrosis. Al momento de medir la prevalencia hay que preguntarse cuál es el instrumento de medición. Evidentemente que los estudios de anatomía patológica arrojan prevalencia que son mayores que los hallazgos radiológicos y estos últimos son mayores que la clínica. Una característica de la artrosis es que los signos radiológicos y la sintomatología clínica están relativamente disociados. Ustedes pueden ver los datos que estén en este diapositivo sin que yo tenga necesidad de repetírselo, pero miren la línea de abajo, más o menos el tipo de porcentaje de personas que tienen artrosis de rodilla, cadera, carpo metacarpiano, que si bien es menos frecuente, es una de las formas de artrosis de mano más invalidante.
A la hora de buscar factores de riesgo, estos suelen dividirse en aquellos que son sistémicos y los locales. Los locales suelen ser aquellos que conforman un trastorno de la difusión de fuerzas en la articulación por una displasia o por una deformidad, y los factores de riesgo sistémicos que aparecen ahí son la edad, el sexo, el componente genético es muy significativo, se estima que hay un componente hereditario como de un 40%, la herencia por línea materna es muy significativa, especialmente en la artrosis nodal de mano, y en tiempos recientes se ha puesto de relieve que los aspectos metabólicos son muy significativos, y la obesidad es significativa no solo como un problema mecánico, sino como un problema metabólico, puesto que la obesidad también es un factor de riesgo, por ejemplo, para la artrosis de manos. Si uno divide estos factores según aquellos que son modificables o no, los últimos dos son aquellos en los cuales se puede intervenir y muchas veces se debe intervenir. Otra manera de mostrar esto mismo es hablar no solo de factores de riesgo, sino de tipos de artrosis o de fenotipos de la osteoartrosis u osteoartritis. Y en verdad pueden reconocerse así que en algunos pacientes hay un fenotipo más inflamatorio, en otros hay un componente genético, endocrino, metabólico, etc. Entonces, respecto de los factores sistémicos, habrán visto en las curvas que les mostré de incidencia que más o menos alrededor de los 70 años de edad el incremento se aplana. En las mujeres la enfermedad comienza un poquito más precozmente y que los factores hereditarios son más importantes en las formas poliarticulares, sobre todo en la artrosis de mano, donde está muy aumentado en las hijas mujeres de madres que tienen artrosis nodal distal. El incremento de peso, ya en los estudios de Framingham evidenció que hay una marcada asociación y que la baja de peso disminuye marcadamente el riesgo de artrosis de rodilla. Esto es solo para recordarles que cuando estamos hablando de pacientes con artrosis, tenemos que preocuparnos de individuos habitualmente con una complejidad médica alta, dado que les mostré que la artrosis se asocia a más mortalidad cardiovascular, sin duda a obesidad, hipertensión y una marcada comorbilidad, como está representado ahí. Luego están entonces los factores locales de riesgo. Estoy seguro que muchos de ellos son fáciles de reconocer para ustedes. Fundamentalmente son esos tres tipos de situaciones que están expresadas ahí. Hay, por esa razón, algunas ocupaciones que someten sobre todo las articulaciones a esfuerzos de carga y de flexión simultáneamente, como puede ser un estibador de puerto, un campesino, un minero, o otras personas que ejecutan tareas repetitivas con las manos, como los que pongo ahí, un martillo neumático. Los profesores de educación física, por de pronto, son un ejemplo ocupacional de artrosis de rodilla por encima de los controles. Esta deformidad estático-dinámica, el varo de la rodilla, es un ejemplo de una alteración del desarrollo que aumenta la carga compresiva marcadamente en el compartimento medial. Ese es uno de los lugares predilectos de la artrosis de rodilla, pero hay otras condiciones, como la subluxación congénita de la cadera, las displasias acetabulares, etc. ¿Cómo opera la modificación de la fuerza a través de la articulación? Es algo que ha venido a clarificarse bastante recientemente, como les muestra
esta publicación del año 2019, que en el fondo muestra que el exceso de carga sobre el cartílago genera estrés oxidativo que libera proteínas como este GREM1 que tienen un doble efecto en el condrocito. Por un lado desencadenan un fenómeno proinflamatorio que genera metaloproteasas, enzimas que contribuyen a la degradación de la matriz de cartílago, y el mismo GREM1 interfiere con la regeneración por esta proteína morfogenética del hueso. Este sería uno de los mecanismos que explica por qué el exceso de carga contribuye a la enfermedad. Hay, sin embargo, otros factores locales menos estudiados, la escasa potencia del cuádriceps, los déficits de la propiocepción, la hiperlaxitud articular, o cualquier artropatía de base que genera un daño articular, son condiciones que contribuyen al desarrollo en el mediano plazo también de artrosis de la articulación afectada. La patogénesis, entonces, ha ido migrando desde los primitivos conceptos de daño mecánico a formas bastante más sofisticadas que hoy por hoy son objeto de interés para poder comprender en qué etapa se puede intervenir beneficiosamente este complejo sintomático y patogénico. Entonces, en una histología del cartílago normal a la izquierda y alterado a la derecha, ustedes pueden ver que el cartílago es un tejido muy poco celular, marcadamente hidratado, 70% de agua. El único componente celular del cartílago es el condrocito, que forma apenas 1% del tejido cartilaginoso, embebido en una matriz extracelular formada por colágeno y proteoglicanos. En el código de colores he mostrado entonces el cartílago calcificado en amarillo, donde está los proteoglicanos en torno a los condrocitos, el colágeno en verde en la placa junto al hueso subcondral. Algunos de los proteoglicanos más importantes son el agrecan. Y son moléculas grandes que se forman con proteínas que se unen con glicosaminoglicanos. De entre los glicosaminoglicanos más conocidos están el condroitín y el queratán sulfato, a los que son moléculas de las cuales ustedes van a oír hablar más adelante al hablar de tratamiento. El agrecan es uno de los proteoglicanos más importantes. En unos momentos les voy a mostrar un experimento en el cual basta interrumpir la degradación del agrecan para controlar la enfermedad en un modelo animal de artrosis. Ahora, muy sucintamente representado, está aquí una imagen de lo que ocurre al interior de la articulación y en especial en el condrocito de los pacientes que están desarrollando la enfermedad. Esencialmente, el condrocito se convierte en una célula proinflamatoria, de tal manera que el estrés mecánico, las adipoquinas en los pacientes con obesidad o las citoquinas proinflamatorias que forman parte del estado metabólico de la obesidad, transforman el condrocito, normalmente en reposo, en una célula que libera ciclooxigenasa, sintasas de óxido nítrico, que liberan citoquinas que a su vez vuelven a actuar sobre el condrocito. El condrocito entonces libera metaloproteasas, incluyendo la agrecanasa, de la cual hablé hace un momentito, y los fragmentos de cartílago se convierten entonces en DAMs, en patrones moleculares asociados a daño tisular que resultan proinflamatorios. Y la enfermedad que en general llamamos degenerativa tiene un componente inflamatorio por este diálogo entre la membrana sinovial, que empieza a liberar mediadores inflamatorios, y el condrocito que se hace proinflamatorio también. En estudios de imágenes, lo que se puede observar es que
cuando mayor es el fenómeno inflamatorio sinovial en los pacientes, más mala es la evolución a mediano o largo plazo. Perdón. De modo que los condrocitos son una célula que tiene que mantener la homeostasis del cartílago, sintetizando el colágeno, que resiste a la tensión, sintetizando los proteoglicanos, que resisten a la compresión, dándole sus características tan especiales al cartílago. A lo largo de la progresión de los trastornos que les acabo de describir, los condrocitos se vuelven insuficientes. Primero se multiplican en forma exagerada, después empieza a aparecer apoptosis de los condrocitos. Un rasgo que se ha caracterizado recientemente es un déficit energético. Si uno analiza las proteínas que están desreguladas en cartílago de pacientes con artrosis en comparación con normales, son muy mayoritariamente proteínas mitocondriales, poniendo en evidencia que la artrosis tiene un componente de déficit energético celular. Hay entonces un desbalance entre la síntesis y la degradación de todos los componentes de la matriz. Y los condrocitos, como les dije, secretan entonces estos mediadores proinflamatorios y las enzimas que degradan la matriz. El ADAMTS es la agrecanasa, es una de las más importantes. Y aquí les muestro un ejemplo tomado de los trabajos que se hacen en los laboratorios del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad, donde tenemos un proyecto destinado a estudiar el comportamiento metabólico de las mitocondrias de los condrocitos enfermos y cómo ciertas terapias celulares que se han empleado en esta enfermedad son capaces de transferir sus mitocondrias desde células sanas a células enfermas por estos nanotubos que ustedes ven acá. En la extrema derecha se ve muy elegantemente cómo las mitocondrias teñidas con un trazador verde pasan de una célula sana al condrocito enfermo. De modo que si uno quisiera visualizar resumidamente las etapas desde una rodilla normal en el lugar afectado, en su curso hacia convertirse en una rodilla con artrosis, pueden verse resumidos aquí todos los procesos que les acabo de mencionar con cierto detalle, hasta llegar a esta situación de una articulación en la cual los trastornos que definen a la enfermedad son muy evidentes. La disminución de los condrocitos, el trastorno de la matriz, la apoptosis de las células involucradas, el engrosamiento del hueso de la placa subcondral, la formación de quistes, etc. Este es el experimento del cual les hablé previamente, en el cual se induce una lesión que usualmente lleva al animal a desarrollar artrosis de esta articulación tibiofemoral. Esto se puede hacer con una lesión quirúrgica o química, pero cuando la misma lesión que conduce a este daño cartilaginoso, con todas las características que les mostré hace un momento, se induce en un animal deficiente en esta agrecanasa, knockout para la ADAMTS, el cartílago no sufre daño, poniendo de relieve que esos fragmentos de agrecan tienen un rol proinflamatorio destructivo muy importante. De modo que inhibir la agrecanasa sería una estrategia para proteger contra el desarrollo de artrosis. Los cambios, entonces, en resumen, son los que ustedes ven acá y probablemente conocen. Se van formando fisuras o quiebres que se van profundizando por los cambios en el colágeno. El cartílago se adelgaza, puede haber zonas de denudación y de exposición del hueso subcondral. Y se produce, como parte de los esfuerzos de remodelación, esta osificación endocondral alterada que forma los osteofitos, que son los
excesos de osificación en los ángulos articulares muy fáciles de reconocer incluso en la radiología simple y que son como el elemento fundamental del diagnóstico radiológico de la enfermedad. Aquí se puede ver una imagen de cómo progresa este daño y se instala el fenotipo característico de la enfermedad a lo largo de las distintas etapas. Aquí hay una imagen gráfica que, si bien es como representativa de lo que ocurre, no me gusta mucho porque sugiere que esto es una especie de cepillo, como un cepillo de zapatos que va envejeciendo y que simplemente se va desflecando y no pone en evidencia el proceso biológico activo que les acabo de mostrar en las diapositivas anteriores. Ahora, desde el punto de vista cómo se ve esto en especímenes reales, ustedes tienen acá una rodilla mirada de frente, con una sección del tendón patelar inferior que ha permitido exponer la rótula bajando, la rótula hacia abajo. Se pueden ver que hay zonas de denudación del cartílago acá y también en el fémur. Áreas erosionadas características. Aquí, en un microfotografía de un corte histológico de una interfalángica distal, se puede ver que en comparación con la articulación normal a la izquierda, hay una disminución de proteoglicanos con cambio de tinción, irregularidad de la superficie del cartílago, adelgazamiento del mismo y empiezan a verse los osteofitos muy característicos acá. Entonces, estos son los elementos fundamentales que les acabo de describir de la histología de la artrosis. En una radiografía del tipo de lesión que les mostré, aquí hay nuevamente una interfalángica distal, pueden ver que hay quistes, un poquito de incremento del hueso subcondral, osteofitos, y si evalúan lo que está ocurriendo en una rodilla, vean cómo está comprometido fundamentalmente el compartimento medial, donde el cartílago está muy marcadamente disminuido y hay un incremento del hueso subcondral, muy diferente de lo que ocurre en el compromiso de la misma articulación por una enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoide, donde en vez de incremento del hueso subcondral hay osteoporosis difusa. No se ven propiamente osteofitos. Cuando aparecen osteofitos suele ser porque se ha agregado una artrosis secundaria al insulto articular inicial de la enfermedad de base. Y tomen nota cómo en una enfermedad inflamatoria la disminución del espacio es simétrica a diferencia de lo que ocurre en la artrosis. Aquí hay nuevamente histología de una articulación dañada en que se pueden ver los intentos de reparación con un cartílago completamente diferente al cartílago dañino, al cartílago hialino, perdón. Esto se llama fibrocartílago y aquí están entonces restos del cartílago normal abajo. Aquí hay una erosión, el hueso subcondral se puede ver engrosado por la actividad osteoblástica reactiva de los intentos de reparación de esta articulación. Esto es solamente, de nuevo, para notificarlos de cómo en la universidad hay grupos que están haciendo investigación en cómo intervenir este proceso. Una terapia completamente experimental que se ha probado en la universidad, el uso de células mesenquimales del estroma. Ese son el tipo de células que les mostré hace un momento, que son capaces de transferir mitocondria a los tejidos enfermos y presumimos, este es objeto de la investigación, generar un cambio en la programación genética de las células receptoras. Por cierto, esto no es todavía una terapia que cuente con aprobaciones regulatorias en ninguna parte del mundo. Entonces, aquí simplemente pongo de relieve que la artrosis, si bien avanza a la par con el envejecimiento, es un proceso diferente, ¿no? Que tiene algunas particularidades que distinguen uno y otro
que están bien representados en este diapositivo. La artrosis es entonces sin duda un problema evolutivo asociado al envejecimiento que tiene componentes genéticos, mecánicos, metabólicos que desencadenan una insuficiencia energética del condrocito y que a pesar de que llamamos una enfermedad degenerativa, tienen también un fenómeno inflamatorio que quizás es de bajo grado, pero como les mencioné previamente, es un buen predictor de la evolución de la enfermedad. Es un proceso entonces activo mediado por proteasas, citoquinas y disfunción metabólica. Revisemos algunos aspectos de la clínica rápidamente. Fundamentalmente, aunque hay muchas clasificaciones posibles, distinguimos lo que es una artrosis primaria que no tiene una causa externa, de aquellas que obedecen a un trauma o una artropatía de base que llamamos artrosis secundaria. La primaria o idiopática se suele subdividir en aquella que es localizada, de uno o más sitios, de aquella otra que es generalizada, que suele tener 3 o más sitios, comprometer las manos con una artrosis nodal distal y usualmente tiene también compromiso axial de la columna. Hay, como les decía, distintos modos de clasificar esta enfermedad, o otro modo es referirse a los distintos fenotipos inflamatorios, erosivos, atróficos, etc. Hay algunas formas rápidamente progresivas, hay quienes piensan que se pueden asociar a depósitos de cristales de pirofosfato de calcio, que como ustedes saben, conforma otra entidad que es la condrocalcinosis, uno de cuyos fenotipos o formas de presentación clínica es efectivamente la artrosis, que compromete sobre todo algunos sitios atípicos cuando está asociada a cristales de pirofosfato de calcio. Entonces, el patrón de compromiso anatómico es muy característico. Por ejemplo, sería infrecuente encontrarse una artrosis que compromete codos, muñecas o tobillos, salvo que se trata de un caso secundario, alguna lesión traumática de esas ubicaciones. Porque lo más frecuente es manos, rodillas, caderas, columnas. Por supuesto que rodillas y caderas son especialmente invalidantes. Entonces, en la artrosis generalizada suele ser más simétrica, en la artrosis común suele ser más asimétrica, y en las manos, si tuviera que usar jerga Excel para describirla, es más frecuente en las columnas que en las filas. O sea, es más frecuente que afecte, por ejemplo, me equivoqué, es más frecuente en las filas que en las columnas. Más frecuente que afecte, por ejemplo, interfalángica distal, interfalángica proximal, es que afecte las interfalángicas distales en conjunto. Los pies se suelen asociar a artrosis generalizada. Cuando uno cree estar encontrando una artrosis metacarpofalángica, tiene que sospechar de que hay una condrocalcinosis de base. Ese es un sitio característico de la condrocalcinosis y muy raro para la artrosis, a menos que sea alguien que maneje un martillo neumático o tenga un factor laboral muy significativo. ¿Cuáles son las causas del dolor? Se ha discutido mucho. Aquí hay algunas teorías. Puede ser el fenómeno inflamatorio, sin duda que puede haber fragmentos intraarticulares de cartílago, que pueden incluso producir un bloqueo articular, trozos de menisco, los márgenes articulares, la cápsula está inervada. Hay personas que piensan de que con el incremento de la presión se puede producir una isquemia o lo que se ha llamado angina subcondral. Sin embargo, insisto, hay mala relación entre la patología, la radiología y la sintomatología. Ahora, un hallazgo reciente, como el que les muestro acá, permite entender un poquito más por qué
los pacientes describen el dolor articular en la artrosis con mucha vehemencia y a veces en forma como muy difícil de sistematizar, como un dolor mal localizado. Este trabajo lo que demuestra al comparar cartílago normal con cartílago afectado por la artrosis a la derecha, como pone en evidencia esta microfotografía inferior, que en la artrosis los osteoclastos teñidos de rojo secretan gran cantidad de esta molécula que se llama netrina, como se muestra por la colocalización del rojo con el amarillo, con el verde, lo cual cuantitativamente muestra que las células doble positivas son más frecuentes en la artrosis. La netrina lo que hace finalmente es estimular por esta vía el desarrollo de terminaciones nerviosas en el hueso subcondral que son responsables de un incremento de la señalización retrógrada hacia los ganglios sensoriales en la médula espinal. En otras palabras, son los mismos osteoclastos los que secretan esta sustancia que trastorna la inervación del hueso subcondral. Ahora, es importante tomar en cuenta de que siendo la artrosis de rodilla un cuadro clásico de dolor de causa periférica o nociceptivo, si se quiere, en respuesta a un daño periférico, presenta, como les he dicho ya en varias oportunidades, muy poca correlación entre síntomas y cambios estructurales. La frecuencia de dolor es muy variable, como muestran esas cifras, entre 15 a 80%. Y luego hay un 30-40% de casos radiológicamente muy avanzados que son asintomáticos, en tanto que un pequeño porcentaje tiene dolor de gran intensidad que no es explicado adecuadamente tan solo por factores psicológicos. De tal manera que si uno no reconoce estas condiciones, ocurre que muchas veces el dolor no ha sido suprimido post-artroplastía, sugiriendo que hay otros condicionantes de este dolor crónico de la artrosis. De hecho, ustedes van a tener más adelante una clase de fibromialgia, no me voy a detener en ella ahora. Es una condición que se considera característica de la sensibilización del sistema nervioso central, lo que se ha llamado más recientemente dolor nociplástico, aludiendo a que hay un fenómeno de plasticidad neurológica. Y esta sensibilización del sistema nervioso central se descubre que es muy frecuente en personas con patología osteoarticular de tipo degenerativo, inflamatorio, y explica ese conglomerado de pacientes que tienen jaqueca, colon irritable, dolores corporales y en muchos casos artrosis que presenta escasos cambios radiológicos y mucha sintomatología. Esto es algo que hay que saber reconocer a la hora del tratamiento. Los síntomas y signos fundamentales entonces son rigidez, sobre todo en la mañana, de corta duración, a diferencia de la rigidez matinal de las patologías inflamatorias. Un conjunto de sensaciones mal definidas, de hinchazón, de plenitud, el dolor es mal localizado, posiblemente por esta inervación anómala inducida por la netrina secretada por osteoclastos. La palpación es dolorosa. Y desde el punto de vista de signos, hay evidentes trastornos de la marcha, hay aumentos de volumen que son duros, a diferencia del aumento de volumen sinovial blando, los acropatías inflamatorias. Puede haber derrame articular, puede haber crépito o crujido, audible incluso por el paciente, limitación del movimiento, marcada inestabilidad articular. En la artrosis de rodilla, los pacientes tienen dificultades al subir y bajar escaleras, refieren inseguridad, inestabilidad. La artrosis de cadera no raras veces produce dolor referido hacia el muslo en la ingle. A veces los pacientes no se quejan de dolor ni en la ingle o el glúteo, sino en el muslo. Y al examen
uno descubre que hay una limitación, sobre todo la rotación interna, que es el primer movimiento que se compromete. Puede haber ciertos fenómenos inflamatorios al examen, pero si uno se encuentra una crisis muy inflamatoria, puede pensar de que ha habido quizá una complicación, o una artritis séptica, que es más frecuente en una rodilla enferma de base, o una artropatía por cristales. Vean acá como a la izquierda una rodilla que parece normal, tiene gran inestabilidad y en el fondo un daño marcado del ligamento colateral medial que permite esa cantidad de valgo al examen. Un ejemplo de los signos de artrosis de rodilla. Aquí he puesto un conjunto de las distintas tecnologías de imágenes que usamos hoy por hoy aplicado a una misma rodilla. Pueden ver la disminución del espacio, asimétrica, mayor en el compartimento medial, en una radiografía simple, que en un escáner muestra el aumento de partes blandas, los osteofitos, el aumento del hueso subcondral. En una reconstrucción 3D del escáner se puede ver cómo los osteofitos forman un verdadero rodete, y en la resonancia nuclear se pueden ver las zonas de edema óseo y quistes intraóseos. En el caso de la artrosis de mano, la historia típica es una mujer que puede tener obesidad con un inicio que no siempre es tan tardío como posterior a la menopausia. Si hay historia familiar, sobre todo de nódulos de Hebel, lo que llamamos artrosis nodal distal, es frecuente un inicio previo. La artrosis carpometacarpiana o trapecio-metacarpiana es la que ocurre en la base del pulgar, es más frecuente en la mano no dominante paradójicamente, y es bien molesta a la hora de tomar una bandeja, un plato o usar una tijera. Ahí están los nódulos de Heberden en la interfalágica distal, con las imágenes que ya les mostré de una artrosis bastante erosiva con osteofitos, aumento de la esclerosis, quistes óseos. Ahí están los nódulos de Bouchard, característicos del compromiso de las interfalágicas proximales. Aquí está la radiología de la artrosis trapecio metacarpiana. Y aquí hay un dato que he resaltado en amarillo que es muy interesante e importante a la hora de atender a estos pacientes, porque no es frecuente que los pacientes que consultan por artrosis hayan visto distintos tipos de especialistas que tienden a decir a veces, señora o señor, según sea el caso, mire, esta es una enfermedad en que no hay nada que hacer. Y a menudo transmiten la idea de que se trata de una enfermedad progresiva. Los pacientes o las pacientes dicen, doctor, si esto me está pasando a los 50 años, ¿qué queda para mí a futuro? No voy a entrar en el detalle de estos números, pero muestran con qué frecuencia en un grupo grande de pacientes la enfermedad progresa de acuerdo a los distintos sitios articulares. En total, del punto de vista de pacientes, en la mano, vean ustedes que la progresión radiológica de osteofito o de reducción del espacio es en el mejor de los casos la mitad y a veces mucho menos. En otras palabras, la artrosis de mano y en otros lugares ocasionalmente parece ser que puede también detenerse. Algo que uno debe decirle a los pacientes y que debe tener en cuenta a la hora de evaluar la respuesta de tratamiento. Voy a decir muy poco sobre la artrosis de columna, que es frecuente en la columna cervical y lumbar, los sitios de mayor movilidad, también en las interfacetarias, y que por supuesto que pueden condicionar raquiestenosis por vía de osteofitos o compresión radicular. Y también trastornos mecánicos con un dolor no inflamatorio y no radicular.
Aquí pueden ver las imágenes, grandes osteofitos, trastorno del disco muy evidente. Del punto de vista diagnóstico, las imágenes son importantes, a menudo más bien para descartar otras patologías. El diagnóstico de la artrosis suele ser clínico, pero permite evaluar progresión, actividad, descartar complicaciones de un examen de bajo costo. Los hallazgos iniciales son los que ya hemos ido mencionando. Tiene cierto interés observar si hay una condrocalcinosis de base. Aquí pueden ver entonces el aguzamiento de las espinas tibiales, el ya clásico disminución del espacio medial, esclerosis del hueso subcondral. En cambio aquí, espero que ustedes puedan ver debajo de la localización de las flechas la calcificación en base a cristales de pirofosfato de calcio dihidrato, lo cual son los cristales que producen la condrocalcinosis. Este paciente entonces, junto con su artrosis de rodilla, tiene perfecto derecho a tener crisis inflamatoria. Aquí están los cambios de una artrosis muy avanzada de cadera, prácticamente han desaparecido los espacios, hay grandes osteofitos, el compromiso en cadera suele ser con migración hacia superior de la cadera. En resonancia magnética, aquí pueden ver el edema del hueso subcondral. Y el líquido suele ser no inflamatorio, de viscosidad conservada y de aspecto claro, siempre que no haya una complicación adicional. Entonces, el laboratorio en general es normal, estos son pacientes que tienen hemograma, sedimentación, PCR, normal la mayor parte de las veces. No contamos con marcadores todavía serológicos y el laboratorio en artrosis suele estar asociado a descubrir condiciones que puedan interferir con alguno de los tratamientos. Un paciente que tiene mala función renal, por ejemplo, no debiera recibir antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, en el diagnóstico es fundamental la historia, el examen físico, la normalidad de los exámenes generales, la radiografía si es del caso, y si contamos con líquido sinovial, no ha de ser inflamatorio. Comúnmente, el diagnóstico se hace con la historia, el examen físico, y basta una radiografía simple para su confirmación. Vamos a hablar finalmente del tratamiento, donde yo voy a mostrarles algunas guías recientes respecto de terapia. Voy a comentar lo que hacemos y voy a mostrarles también algunos hechos más sorprendentes de la investigación del último tiempo. Tradicionalmente, este diapositivo es antiguo, se ha hablado de la pirámide de tratamiento. Esto se ha usado en distintas enfermedades, dando a entender que hay una base de tratamiento en torno a la fisioterapia, corrección de factores biomecánicos, que todo el mundo recibe, avanzando hacia un grupo más pequeño que recibe terapias farmacológicas hasta llegar a la cirugía. Luego, hay una gran cantidad de fármacos, probablemente poniendo de relieve que no contamos con terapias realmente modificadoras de la enfermedad. Esta es la jerga que se suele usar, drogas modificadoras de la osteoartritis o drogas que si bien no modifican la enfermedad, son sintomáticamente activas, pero de acción lenta. Estos famosos CISA-2A. La existencia de ambos tipos de medicamentos es muy disputada en esta enfermedad. Aquí hay una lista bastante extensa del tipo de enfoque farmacológico que se usan. Hay que tener en cuenta que hemos descubierto que el efecto placebo en la artrosis es muy significativo. Voy a volver sobre ese punto después. Ahora, no nos damos cuenta a veces en clínica el pobre efecto que tienen la mayor parte de las terapias que usamos.
aquí está expresado en milímetros de diferencia con respecto a un placebo de cada una de las terapias más frecuentes que usamos. Esa línea muestra el umbral de diferencia con respecto al placebo que constituye una mejoría leve. Y si ustedes se fijan, la única terapia de las que aparece aquí que supera ese umbral es la inyección de esteroides intraarticulares. Ahora, como les decía, el efecto placebo es muy importante. No he comentado en detalle ese estudio, pero uno de los estudios clásicos que se llamaba el GATE, que comparó celecoxib con sulfato y sulfato de glucosamina, estos glicosaminoglicanos de los cuales le hablé respecto a la fisiología articular, demostró que no había diferencia entre el placebo y el tratamiento con estos glicosaminoglicanos. Es uno de los estudios que desacreditó estas terapias. Pero una de las dificultades fue que en artrosis de rodilla, el placebo redujo el dolor, de acuerdo a criterios especificados, en alrededor del 60% de los pacientes. Lo que estamos diciendo es que el placebo produce un efecto muy importante. Ahora, lo que no esperábamos, y que estoy mostrando en este diapositivo de un estudio reciente, es que el placebo tópico es mejor al placebo oral y el placebo intraarticular es mejor al placebo tópico, ¿no? Y el placebo intraarticular tiene un tamaño del efecto que es incluso mayor al que tiene el uso de acetaminofeno o paracetamol por vía oral. El reconocimiento de la importancia de este efecto placebo ha hecho revisar la magnitud del efecto de algunas terapias que previamente se consideraban aceptables. De modo que uno puede preguntarse si el vaso está medio lleno o medio vacío, pero no es raro que muchos clínicos utilicen algunos medicamentos que se considera que quizás solo tienen efecto placebo o que solo en condiciones muy especiales podrían tener algún efecto del tipo Cisadoa, usando la jerga que les mostré recién. Aquí les aporto una de las guías más recientes de principios de este año del Colegio Americano de Reumatología, con un código de colores donde rojo significa desrecomendado, verde significa recomendado y verde claro significa condicionalmente recomendado. Si miramos la siguiente tabla que evalúa los componentes farmacológicos de la terapia, voy a hacer algunos comentarios. Una de las cosas novedosas más recientes es que el uso de ácido hialurónico intraarticular, una terapia muy usada en distintos ámbitos, en reumatología y traumatología, ha empezado a ser desrecomendada. El uso de fármacos como la hidroxicloroquina o el metotrexato, suponiendo que hubiese un componente inflamatorio en la artrosis, también está desrecomendado. Recomendaciones hechas en base a la falta de evidencia. El condroitin sulfato y sulfato de glucosamina también están desrecomendados. No obstante, les voy a mostrar algunos datos clínicos al respecto que mantienen viva una controversia al respecto. El uso del acetaminofeno, los antiinflamatorios tópicos y sistémicos, los corticosteroides intraarticular, con menos entusiasmo los analgésicos no opioides son recomendados. Los analgésicos opioides en general han tendido a desrecomendarse últimamente. Aquí están las guías AUGGES, esencialmente están dirigidas a atención primaria e incluyen los analgésicos como el paracetamol y los antiinflamatorios. Ahora,
quizá uno de los componentes más importantes es la baja de peso. Yo suelo decirle a los pacientes que esto es uno de los hechos seguros. Hay un efecto dosis-respuesta. Un 5% de reducción de peso es perfectamente lograble. No hay que decirle a los individuos que tienen que bajar 10 ni 15 kilos, que es muy desincentivante. Basta que bajen 5 kilos, 7 kilos, si pueden hacerlo mejor, mejor, pero eso ya produce mejoría. Hoy por hoy hay mucha información respecto a los antiinflamatorios. Se suele recomendar iniciar con antiinflamatorios tópicos, que son eficaces, pero un poquito más engorrosos que tomarse una pastilla. La elección de antiinflamatorio depende del perfil de riesgo del paciente. El paciente que tiene más riesgo gastrointestinal probablemente sea sujeto óptimo para un antiinflamatorio selectivo COX-2. El paciente que por el contrario tiene más riesgo cardiovascular, quizás no vamos a querer usar un COX-2. Hay sin embargo estudios más o menos recientes que abordan este problema. Como ustedes saben, el Rofecoxib, uno de los primeros antiinflamatorios selectivos, COX-2, se retiró del mercado por causa cardiovascular, de modo que este estudio comparó el Celecoxib, que seguía presente en el mercado, con naproxeno o ibuprofeno. Los resultados están muy adecuadamente resumidos ahí, pero en suma, el Celecoxib en dosis de 200 miligramos al día, una dosis baja, comparado con dosis completas de naproxeno o ibuprofeno, no demostró ninguna señal cardiovascular. En contraste, el ibuprofeno tuvo más eventos que el Celecoxib, más complicaciones renales. Y desde el punto de vista gastrointestinal, como sabíamos, el ibuprofeno fue más tóxico que el Celecoxib. Y en su análisis de personas con artritis reumatoide, el naproxeno se asoció a mayor mortalidad que el Celecoxib. Algo que francamente no esperaba. Aquí están información sobre las agonistas opioides. El tramadol se suele usar en pacientes que tienen contraindicaciones cardiovasculares. El estudio que les puse en la referencia de abajo, curiosamente mostró que hay una asociación entre mortalidad a un año plazo y el uso de tramadol. No sería raro que eso se deba a un sesgo por indicación y que el tramadol se use en personas que tienen más riesgo y por eso tienen más mortalidad. Los opioides auténticos, como los que están aquí, se asocian a un efecto terapéutico bajo y a una mayor cantidad de efectos adversos. En concreto, las fracturas son más frecuentes en los pacientes que usan opioides, aquellos que usan antiinflamatorios, en los adultos mayores. Esto es algo que probablemente debiéramos evitar. Los agentes tópicos incluyen los antiinflamatorios y la capsaicina, que está recomendada en las guías, sobre todo en rodillas. Y respecto de la terapia intraarticular están los esteroides, que tienen buena evidencia, y el hialuronato intraarticular, que como les dije, las sociedades científicas más importantes, en concreto el Colegio Americano de Reumatología y la Academia de Reumatólogos Norteamericana, con no poca controversia, han empezado a desrecomendar. Hay un número de terapias en estudio. El sulfato de glucosamina, como les conté en el estudio Gate, no demostró más efecto que el placebo. No me voy a referir en detalle a las terapias que están ahí. Pero, sorprendentemente, el condroitin sulfato ha demostrado un efecto significativo en estudios controlados, randomizados, con placebo, en artrosis de mano. Debo decir que esto fue una sorpresa para mí, por eso les mostré ese diapositivo. Luego, esto alimenta una controversia. Insisto, las guías clínicas desrecomiendan el condroitin sulfato y el sulfato de glucosamina, pero en la revisión Cochrane de este tema
aparece un elemento completamente impensado. Y es que, puesto que la mayor parte de los productos que están en el mercado se venden como suplemento nutricional, no tienen un control farmacológico. Cuando, como en este estudio, se ha investigado ciertas marcas de sulfato de glucosamina, la revisión Cochrane publicada al respecto distingue los fármacos que son de la compañía Rota versus los que son no Rota, y en los primeros encontró que hay una diferencia significativa en la evolución de la artrosis de rodilla en pacientes tratados con el componente de tipo o de calidad farmacológica. Una sorpresa. Luego, otra terapia que está lejos de ser todavía una terapia aceptada, pero en un análisis secundario de pacientes con patología cardiovascular que fueron tratados con un biológico que antagoniza interleuquina 1, se observó en un análisis secundario que la artrosis de rodilla o de cadera, evaluada por la frecuencia de los reemplazos protésicos, disminuyó marcadamente con la antagonización de interleuquina 1. Una sorpresa interesante desde el punto de vista patogénico. La terapia quirúrgica, entonces, incluye algunas osteotomías y, por cierto, la prótesis. Existen hoy por hoy criterios de cuándo es apropiada la artroplastía, porque también es muy fácil popularizar estas terapias de alto costo. En resumen, yo les dejaría como dato final la idea de que es inútil, es inexacto decir que no existe tratamiento. Hay muchas cosas que podemos hacer, por de pronto educar y explicar a estos enfermos. Para el diagnóstico basta la historia y el examen físico, y el tratamiento y la educación producen alivio de estos síntomas que no siempre son progresivos. Muchas gracias.